Hace unas semanas, una agencia de SEO presumió de haber descifrado el algoritmo de clasificación de Google con una tasa de éxito del 92%. Gracias al reverse engineering, lograrían determinar si una página puede clasificarse o no. Tengo muy poca información para determinar si fue un buzz o no. Todos podrán hacer su opinión. Pero para saber más, veamos las problemáticas que se encuentran en este tipo de proyectos. ¿Qué es la ingeniería inversa? El reverse engineering es un proceso que consiste en analizar un producto o sistema para comprender su funcionamiento y reproducirlo. En nuestro caso, analizaremos los resultados de búsquedas en una gran escala para intentar reproducir la fórmula mágica de Google. Puedes imaginarlo, este ejercicio es todo menos sencillo para un motor de búsqueda tan complejo como Google. Hay muchos parámetros a tener en cuenta. Entonces veamos las diferentes problemáticas. ¿En qué palabras clave basarse? Para empezar, nuestro algoritmo necesitará muchos datos para asegurarnos de predecir resultados confiables. Es el famoso predictive ranking. Sabemos que Google ponderará los factores de clasificación de diferentes maneras en función de la tipología de las búsquedas. Por ejemplo, la dimensión semántica es menos importante en una ficha de producto o en una receta de cocina que en un artículo. La razón es simple. Todas las recetas de pastel de chocolate, como todas las fichas de productos para la PS5, son exactamente iguales, son similares. Por lo que no es un criterio discriminatorio que permitirá a Google elegir cuál es el mejor resultado. Por lo contrario, la semántica de un artículo permite a Google comprender si un artículo responde a la intención de una persona. Para eso, tendremos que aislar diferentes grupos de consultas para realizar una ingeniería inversa eficaz. Hay que recuperar los resultados de las páginas de resultados. Una vez que hayamos identificado las palabras clave, debemos recompilar los datos de la clasificación. En este punto surgen varias preguntas. ¿Recupero las posiciones solo de la primera página? Es más rápido y menos costoso. O voy hacia el top 100, ¿no? Más largo, pero mucho más completo. Todo depende de la pregunta que quieres responder. ¿Qué se necesita para clasificar en la página 1? ¿Qué se necesita para clasificar en el top 3? ¿Qué se necesita para ser el primero en Google? Personalmente me gusta las dos últimas porque son las posiciones que aportan más tráfico. Entonces, ¿qué métricas utiliza Google? Una vez más, la respuesta no es fácil. Google seguramente tiene mucho más de 200 criterios para calcular el ranking de las páginas. Por lo tanto, hay que identificarlos sin cometer errores. Si olvidas criterios importantes, los resultados del algoritmo no serán confiables. Veamos algunos criterios que parecen relevantes. ¿El título está optimizado? ¿El artículo es relevante con una respuesta a la intención de búsqueda? ¿La página es popular en el sitio y en la web? ¿El sitio es popular en la web? ¿Es una receta de cocina, un artículo, un producto? ¿El autor es un experto, basándonos sobre los criterios de Google Eats? ¿La página es reciente? ¿La página es mobile friendly? ¿Los core web vitals son respetados? Etcétera, etcétera. Ya ves, la lista es bastante larga y para cada criterio habrá que definir cómo calcularlo. ¿Cómo determinas que un título está optimizado? No es tan sencillo. Entonces, ¿cómo colectar estas métricas?
Aquí también la respuesta no es trivial, porque tendremos que intentar recompilar las mismas métricas que Google para poder simular los mismos resultados. Por parte de los criterios, existen herramientas que colectan los datos, pero estas herramientas no tienen la potencia de cálculo de Google, que posee muchos recursos para sacar toda la web. Por lo tanto, tendremos que elegir las herramientas adecuadas para tener los datos más cercanos a Google. Depende de ti elegir entre Majestic, Ahrefs, SEMrush, CRanking, para encontrar los indicadores que te parecen más cercanos a lo que Google calcula en términos de popularidad. En el lado semántico hay muchas herramientas para puntuar las páginas en función de una palabra clave. Esto tendrá un coste porque el acceso a la API de las herramientas a veces puede ser bastante caos. Entonces veamos las propias métricas de Google. Para ciertos temas, Google calcula sus propias métricas. De manera reciente, Google ha lanzado el Helpful Content Update, que le permite detectar las páginas que no están creadas para los humanos. Actualmente, ninguna herramienta es capaz de calcular un indicador similar. Además, Google conoce la tasa de clics y la tasa de rebote en la SERP, algo que nadie más puede hacer. Por lo cual, seremos ciegos a ciertos criterios, lo que hará que los algoritmos sean menos fiables. Entonces, basándonos sobre la métrica de la malla interna, de la estructura interna, aquí no hay ninguna complejidad técnica. Los crawlers son capaces de identificar todos los enlaces internos que apuntan a una página. Pero lo que es complicado es ir a rastrear todos los otros sitios, porque algunos tienen millones de páginas. Es un proceso bastante largo. Muchas páginas se clasifican sin backlinks. En estos casos, la malla interna será la única señal de popularidad de una página. Por tanto, esta información es extremadamente importante. El algoritmo de Google evoluciona de manera muy regular. El reverse engineering funcionará siempre y cuando el algoritmo no evolucione o no lo haga demasiado. En cuanto el algoritmo evoluciona de manera significativa, tendremos que rehacer todo el trabajo para actualizar los datos y rehacer nuestro algoritmo. Como mínimo, si las palabras clave que te interesan se ven afectadas por los core updates, tendrás que volver a ejecutar todos los procesos varias veces al año para cada vertical. En conclusión, simular a Google es un trabajo muy complejo. Técnicamente, los algoritmos de Machine Learning son muy útiles para analizar datos. Esto es un gran paso adelante. Pero aún queda mucho trabajo para hacer en la fase previa para identificar los factores adecuados y recuperar los datos correctos. En cualquier caso, no necesitamos necesariamente un 92% de éxito para poder utilizar los resultados y así mejorar nuestra estrategia SEO gracias a la data. Chao, chao.